Qué gusto estar con ustedes esta mañana. Parece que viene a predicar. Vamos. Está bien, no les moleste, no les moleste. Vamos. Ay. Esta mañana vamos a estar estudiando sobre Josué, capítulo 1, versículos 1 al 9. Este fin de semana, por supuesto, este país, los Estados Unidos, festeja su independencia. Entonces pensé que tal vez sería interesante ver el inicio de la toma de los judíos en Israel, la tierra prometida. Y esa es la historia en la cual estamos viendo. Y está dividido en tres partes. La primera parte, que serían los primeros 6 versículos, son más o menos el plan. Los siguientes 2 versículos, 7 al 8, son el mandamiento. Y el versículo 9, entonces, es la promesa y una observación final en el versículo 11. Vamos a ir estudiando cada uno de esos trocitos y viendo qué quiere decir Dios al pueblo de Israel, qué le dijo y qué nos quiere decir a nosotros hoy en día, unos 5,000 años después de que ocurrió este momento en la historia. El tema es: esfuérzate y sea valiente. Esfuérzate y sea valiente. La semana pasada estudiamos sobre una persona. ¿Quién fue? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan del sermón de la semana pasada? ¿Se acuerdan de quién hablé? Por unos 20 minutos hablamos de un señor que era valiente y temeroso. ¡Qué bárbaro! Mira, me rindo. ¿Por qué voy a predicar si ni siquiera 168 horas después nadie se recuerda de lo que yo dije? Nadie. Una persona por lo menos. Ay. Nada. Pedro salió al finalicé cuando salió del barco, ¿verdad? Jesús le levantó, él salió con fervor, con fuerza, le vino el temor, comenzó a hundirse, Jesús le levantó, como nos levanta a nosotros cuando nosotros también tenemos temor. Por lo menos tienen que acordarse de eso, que Jesús nos levanta, ¿verdad? Porque eso era lo más importante del mensaje, que tenemos que depender de Dios, de Jesús, que Él es el que nos levanta. Bueno, en este momento también vamos a hablar sobre valentía, coraje, pero otro personaje de la Biblia que se encuentra en Josué. Quería saber si por lo menos 5 minutos se acuerdan. Josué, ¿dónde? 1. Del 1 al 9. Gracias. Muy bien.
los primeros versículos hablan del plan. Dios había estado hablando con Moisés, habían estado en el desierto por 40 años, habían salido de Egipto, Dios le había dado una meta, le había dado un desafío, le había dicho, yo estoy con ustedes, no tienen que temer nada, y sin embargo temían todo. Y cuando llegaron a la tierra prometida, enviaron a 12 espías, entre los cuales estaba Josué y Caleb. Los otros 10 se quedaron olvidados en la historia porque ellos con temor le dijeron al pueblo, estos son gigantes, nosotros ni siquiera podemos tocarlos. Pero Josué y Caleb dijeron, al contrario, nosotros podemos ir adelante. Y entonces Dios, siendo fiel, le dijo a estos dos, ustedes serán los únicos de esta generación que va a pisar la tierra prometida otra vez. Moisés había sido el líder por estos 40 años, un gran siervo del Señor, un gran hombre que había hecho muchas cosas, milagros, Dios había hecho milagros a través de él. Y yo no sé de ustedes, pero me parece difícil seguirle a un personaje como Moisés, como líder, ¿verdad? Él había sido una persona tal vez fuera de marco, ni siquiera se sabía cuán grande era. En un momento dado, cuando él se presentó y habló directamente con Dios, su rostro estaba tan brilloso que el pueblo ni siquiera lo podía mirar, porque había estado en presencia de Dios y le ponían un velo encima simplemente para que él estuviera presente con ellos. Y ahora le toca a Josué. Josué le tiene que seguir a este gran líder. Me parece que cualquiera de nosotros tendríamos temor de ese momento cuando nos toca seguirle a una persona grande como eso. Y sin embargo, Dios le dice a Josué, sea valiente, esfuérzate, tenga coraje, vamos a ir adelante, tú y yo podemos hacer cualquier cosa. Y Josué dijo, sí, tú puedes hacer cualquier cosa. y yo me quedo contigo. Entonces, el plan, primero en versículo 2 vemos que Josué Dios le había dicho, tú eres el líder ahora, siguiendo a Moisés. En los versículos 3 al 5 encontramos la promesa de la tierra prometida. Para que ustedes lo vean, van a estar viendo, le pedí a Brian que ponga los versículos allá para hacerles recordar. Él le había dicho, desde el Líbano hasta el desierto, desde el río Jordán hasta el mar, todo eso va a ser de ustedes. Yo les voy a dar toda esta tierra prometida. Lo único que ustedes necesitan es tener fe en mí, entrar y tomarla. En estos versículos él le vuelve a recordar esa promesa. Y entonces en el versículo 6 le dice a Josué, va a ser tu responsabilidad dividir la tierra para que cada uno de los 12 tribus tenga lo que ellos merecen, de acuerdo con su población, con sus necesidades, y ellos van a tomar la tierra a medida que tú les das, tú les guíes. Ese era el plan.
Dios le había dicho eso. Dios le había preparado. Dios le había librado de Egipto. Les había querido dar ese territorio 40 años antes. Y por 40 años Josué y Caleb esperando. Y al final vino el momento. Murió Moisés, ahora Josué es el líder y Dios le dice, ahora ha llegado el momento en el cual vas a entrar en la tierra prometida. Pero los versículos 7 y 8 vemos algunas cosas que Dios le pide no solamente a Josué, sino también a la tierra, al pueblo de Israel y a nosotros, que son las mismas cosas que nos pide a nosotros. En el versículo 6, Él promete estar con nosotros con tal que nosotros le obedezcamos. En uno de estas semanas voy a hablar sobre hacer discípulos, sobre el discipulado. Y una de las cosas que nosotros no leemos y no hablamos suficientemente dentro de nuestras congregaciones es la obediencia. Nosotros al obedecerle a Dios, le damos razón a Él. Le decimos, tienes toda la verdad, nosotros somos pecadores y solamente haciendo lo que tú nos digas, nosotros podemos ir adelante. Y Dios nos dice, yo solamente te doy obligaciones para obedecerme en cosas que son saludables para ti. ¿Por qué no los quieres hacer? Nosotros le miramos al pueblo de Israel y vemos que ellos, Anaí, su cabeza se había caído. Nosotros le miramos al pueblo de Israel y le vemos que ellos una y otra vez se tornaban la espalda a Dios una vez que Dios le había hecho algo grande y nosotros le decimos, qué malos son esos. Dios le salvó y Dios le ayudó y Dios le dio. Y no nos miramos a nosotros. Porque cuántas veces Dios nos ha levantado del... ¿Cómo era quién era ese que Jesús le levantó? Pedro. Mira, por lo menos un 5 minutos. ¿Y cuántas veces nos ha ayudado a nosotros? Y lo único que Él nos pide es que nosotros le obedezcamos. Y las cosas que Él quiere que hagamos son cosas buenas, no son cosas malas. La obediencia rinde cosas buenas. Entonces, en el versículo 7 también dice, no vaya ni a un lado ni al otro. ¿Qué dice? Versículo 7. No te apartes ni a la diestra ni a la siniestra. La diestra es la mano derecha, ¿verdad? La siniestra es la mano izquierda. Desgraciadamente los zurdos a veces le decimos siniestra, ¿verdad? Siniestra significa sin diestra.
Mi esposa es zurda. Entonces es un chiste con ella. Pero Dios no quiere que vayamos a la diestra, a la derecha, ni a la izquierda. Que sino estemos fijos en Él, siempre mirando y siempre yendo recto en el camino que Él nos ha marcado. No esquivándonos de un lado ni del otro. Ya saben que no puedo bailar. Por eso camino recto, ¿verdad? Ni el uno ni el otro hagamos todo lo que Él nos dice. Y entonces en el versículo 8 nos hace recordar una cosa muy, muy importante. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él esté escrito. Dios nos ha dado su plan. Nos ha dado su promesa. Nos ha dado, ¿cómo se dice cuando uno recibe un nuevo aparato y tiene que mirar en el manual de dueño y dice todas las instrucciones, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes ponen eso al lado y dicen, no, yo ya sé, puedo hacerlo sin mirar el manual? Todos los hombres, ¿verdad? Veo a Rubén con la sonrisa grande. Y Rudy, amén. Tu marido siempre miraba el manual, ¿verdad? Ni así. Ay. Menos mal que me voy a otra casa hoy. No seamos así. Dios nos ha dado el manual de la vida. Él quiere que leamos esto a diario. Yo cada mañana me levanto y leo mi Biblia, leo algunos capítulos de la Biblia. Y he hecho esto por varios años, ya no sé, 15 o 20 veces ya he leído a través de la Biblia. Pero me sorprende, cada vez que lo leo, encuentro algo nuevo que no me acuerdo haber visto antes. Aunque lo he leído 20 veces, siempre hay algo nuevo. ¿Por qué? Porque mi situación de ahora no era la situación de hace 20 años. Mi situación ahora requiere otras instrucciones, otras cosas. Y entonces Dios pone a través del Espíritu Santo en mí la oportunidad de abrir los ojos y ver nuevas que me orienten en el camino que estoy tomando ahora. Pero si no abrimos la Biblia, si no abrimos el manual del dueño, ¿verdad? Nunca vamos a saber lo que Él quiere, la orientación que Él quiere y cómo Él quiere que nosotros vayamos adelante. Seguimos lo que Dios le dijo a Josué y hacerlo realidad en nuestra vida. No se aparte de vosotros mi palabra. Que eso sea algo rutinario de nuestra vida cotidiana. Debemos meditar sobre la Biblia. No es simplemente leerlo, sino pensar bien qué es lo que me quiere decir ahora este pasaje.
Más tarde, algún día, en algún sermón voy a hablar en cuanto a cómo estudiar la Biblia. Pero una de las cosas que nosotros hacemos, sabemos que cuando se prepara el estudio de un pasaje, fue algo que él escribió para ese entonces. Algo que se escribió para la persona al cual le escribieron. Pero hay una verdad que sigue a través de los siglos hasta nosotros, y hay una aplicación propia de ese versículo que nos habla a nosotros mismos ahora. Entonces, cualquier pasaje de la Biblia tenemos que leerlo por lo menos 3 veces, pensando en 3 distintas cosas que él está queriendo decir. Pero tenemos que terminar. ¿Qué es Dios lo que quieres conmigo ahora? Y entonces en versículo 8, él le da una promesa. Y continuando en el versículo 9, porque entonces, volviendo atrás, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El 9 dice, mirad que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temes ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quieras que vayas. La promesa que tenemos es que Dios siempre está con nosotros. Él siempre está guiándonos. Lo único que falta es que nosotros nos demos cuenta de lo que Él quiere y cómo Él quiere hacerlo. Y seguirle el paso que Él nos ha marcado. Y apretarnos bien fuerte a esa promesa de que Él está con nosotros para siempre. Va a llegar momentos como en la vida de Pedro, cuando nosotros con valentía salimos del barco, caminamos sobre el agua y de repente nos damos cuenta que estamos caminando sobre agua. Y nos vendrá el temor, pero con certeza podemos saber que nuestro Señor Jesucristo está caminando a nuestro lado y nos levanta en su momento propicio. Hay un cuento de un señor que tuvo un sueño. Y en el sueño, él vio toda su vida. Y a medida que iba caminando a través de la vida, él comenzó a ver las huellas de la vida. Y a veces veía que había 2 huellas y a veces una nomás. Y se dio cuenta de que cuando había 2 huellas, el Señor estaba caminando a su lado. Y le dijo, pero Señor, ¿por qué cuando los momentos más difíciles de la vida hay apenas una huella? ¿Dónde estás? Y el Señor le dijo, ¿no te acuerdas? Que en esos momentos, hijo mío, yo te levanté en mis brazos y te llevé por esas dificultades
de la vida. El Señor, la promesa que tenemos es, a medida que nosotros nos afiamos a Él, Él nos levanta y nos lleva en los momentos difíciles de la vida. El versículo 11 nos da una observación final. Esperar 3 días. Yo, poniéndome en el lugar de Josué, probablemente en ese momento le hubiera dicho, Dios, pero 3 días más. Acabamos de esperar 40 años. ¿No fueron suficientes? ¿Por qué 3 días más? Para orar, para prepararte y para estar listos a hacer lo que yo quiero en tu vida. Fue el mensaje que Dios le dio a Moisés. Cuando todo esté preparado, cuando estamos caminando, queriendo caminar por el camino, paramos. Orar, buscar otra vez a Dios en oración. Dios, quiero afianzarme a ti y a tu voluntad una vez más antes de comenzar el camino. Quiero tomar otra vez más, que me tomes otra vez más en tus brazos para ayudarme a ir adelante. Y entonces, al final de los 3 días, Dios le dijo, anda, tomar la tierra. Y eso es el mensaje para cada uno de nosotros. Dios tiene un plan para nuestra vida, ya nos ha dicho. Él quiere que hagamos sus mandatos, le obedezcamos, estemos cerca a Él y meditemos en su palabra. Y Él nos ha dado una promesa de estar siempre a nuestro lado, a pesar de los terrores, a pesar de los vaivenes de la vida. Él está a nuestro lado y alzándonos y dándonos fuerza para ir adelante. Oremos. Nuestro Dios y Padre, gracias te damos, Señor, porque tú nos amas con un amor más grande y más terrible que cualquier otro. Y tú quieres lo mejor para nosotros y quieres que nosotros hagamos grandes cosas en tu nombre. Ayúdanos, Señor. Denos fuerza y ayúdanos a ser valientes para hacer tu voluntad. Pedimos esto en el nombre de tu Hijo amado,